¿Qué tal? Buenas noches. Esta noche quiero enseñarles cómo se edita un membrete en Revit. Para este ejercicio vamos a hacer un membrete personalizado de 30 pulgadas por 47.5. Lo que es su medida en metros es 0.76 por 1.21. Para ello vamos a abrir nuestro Revit. Yo me voy a basar en una plantilla, la plantilla de arquitectura. Si ustedes no la tienen, pueden buscar en la descripción del video. Ahí voy a dejar yo una dirección para que bajen esta plantilla y con ella vamos a comenzar a trabajar. Vamos a esperar que cargue. Ok, ya tenemos ejecutado el proyecto. Vamos a hacer algo básico. Primero vamos a colocar un par de paredes que nos servirán más adelante porque vamos a generar vistas a partir de estas. Ok, ahora lo importante. ¿Cómo nosotros vamos a hacer un nuevo membrete? Por ejemplo, ustedes deben de irse a buscar en el Project Browser la opción de hojas. Vamos a dar clic derecho y vamos a escoger la opción nueva hoja. En este caso, como ya tengo cargado yo algún membrete, en este caso aparece A0 Metric. Vamos a utilizar este de base. Ok, entonces vamos a darle ok para cargarlo y aquí tenemos ya un membrete que este viene incluido dentro de la plantilla, por lo cual es un membrete con algunas características de Autodesk. Ahora, ya teniendo nuestro membrete, recuerden, este es un membrete A0, por tanto las medidas no son las mismas que yo necesito utilizar. Por ello es necesario utilizar este membrete como base y generar una nueva familia. Para esto, yo selecciono el membrete y le doy Edit Family. Seguidamente, me aparecen dos ventanas. En esta, ustedes pueden acceder a este tipo de configuración de ventanas apretando al mismo tiempo la tecla WT. Esto les va a permitir ver las ventanas en mosaico. ¿Por qué tengo yo abiertas estas dos vistas? Porque una es la hoja del proyecto. Ustedes pueden ver cuando yo selecciono la familia se selecciona toda. En cambio, en este lado estoy utilizando el editor de proyecto. El editor de proyecto, como pueden saber ustedes que están dentro del editor de las familias, es porque yo puedo seleccionar cada elemento independiente. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar dos líneas. En este caso no puedo. Ok. Entonces ahora en el editor de familias vamos a empezar a identificar algunos elementos que tiene el membrete. Primero, este membrete tiene, como ustedes pueden ver, un logo propio de Autodesk. También tiene algunos textos. Tiene una tabla y alguna información. Ahora, vamos a comenzar. Bueno, primero veamos las líneas antes de meternos de lleno con los textos. Vamos a editar el tamaño de este membrete. Para ello, nosotros vamos a usar un par de cotas auxiliares. Y como pueden ustedes ver, en esta cota se muestra que el membrete está trabajado en milímetros, por eso tiene 840 milímetros y del otro lado 1188 milímetros, pero yo necesito que este membrete tenga ciertas medidas y para eso me han dado pulgadas. Ahora, es sencillo convertir las pulgadas a milímetros o a metros, pero en este caso vamos a trabajar directamente con las medidas en pulgadas. Para ello, nosotros en el editor de familia debemos ingresar a la cota la nueva dimensión en pulgadas. Yo en este caso selecciono todas las líneas exteriores. ¿Cómo se seleccionan todas las líneas exteriores? Bueno, ustedes se ponen sobre una y apretan la tecla tabulador y le dan luego un clic izquierdo.
Con ellos, ustedes se fijan, yo seleccioné todas las líneas que están unidas formando el perímetro. Lo voy a arrastrar hacia un lado porque así va a ser más claro esta edición. Y primero es 30 por 47,5. Ok, vamos a usar esta línea primero. Entonces, para no tener la necesidad de yo convertir los 30 pulgadas a centímetros, yo las voy a ingresar directamente como pulgadas, 30. Ojo, aquí es clave que ustedes coloquen el símbolo de pulgadas y automáticamente Revit hará la conversión de pulgadas a milímetros. Ustedes pueden ver, aquí cambió. Vamos a ver este otro lado. 47.5 pulgadas y se acuerdan que era 1188. Ahora disminuye 1206 milímetros. ¿Cómo pueden comprobar ustedes que realmente ha funcionado? Pues si se fijan, antes este era un borde y ahora tiene aproximadamente las mismas dimensiones. Ok, vaya, terminado esto, nosotros vamos a hacer el borde interno. Para ello vamos a utilizar unas primeras herramientas que se encuentran en Create. Vamos a utilizar la herramienta línea. Vamos a hacer uso de esta herramienta en especial. Es una de las que a mí más me gusta y me gustaría que hoy la aprendiéramos un poco, que es una herramienta que consiste en tocar una línea y ella hace una copia idéntica a esa línea. Claro, como esto es un borde interno, yo voy a generarle un offset. ¿Qué les parece si le colocamos 20 milímetros? Vamos a ver. Si se fijan, ya me está generando el offset a 20 milímetros. Para unir estas líneas, siempre en la viñeta Modify, yo puedo usar algunas herramientas como son Train Extends, y al igual que para los usuarios de AutoCAD, verán que esta herramienta es muy parecida. Y listo, ya tenemos hecho los dos bordes. Yo pienso eliminar estos y voy a eliminar este, dejando solamente esta información. Voy a seleccionar, voy a arrastrar y lo colocaré aproximadamente acá. Ok, como ahorita vamos a hacer un juego de ajustes, por el momento, para que tengamos una pantalla más extendida, solamente voy a maximizar el editor de familias y vamos a empezar a reconocer algunos elementos que tiene este membrete con los que ustedes ingresan información. Uno de los que más atención llama puede ser esta tabla. Miren, esta tabla es una tabla de revisión. Esta tabla sería muy largo si yo la comienzo a explicar en este tutorial, por tanto lo dejaremos para más adelante, ¿verdad? Claro, este tipo de tablas se utilizan cuando ustedes están generando planos constructivos, porque dentro del modelo del proyecto de Revit, ustedes pueden hacer algunas nubes de revisión, indicar algunos sectores que necesitan revisarse, reevaluarse por los diferentes profesionales. Entonces el objetivo de esta tabla es que ustedes, todos esos sectores que van señalando a lo largo del desarrollo del proyecto, aquí aparezca el número y la fecha y una descripción de lo que se ha ido haciendo o cómo se ha ido superando esas revisiones. Por tanto, creeré yo que para esta ocasión no la utilizaremos, por ello la vamos a suprimir. Vamos a eliminar el marco. Recuerden, tabulador me hace seleccionar todo. Se colocan sobre la línea, apretan tabulador y luego apretan clic izquierdo y le damos suprimir. Ahora vamos a bajar esta información. Para bajar esta información nosotros podemos utilizar la herramienta mover o nos podemos mover utilizando las teclas, los cursores del teclado, ¿verdad? Y vamos a extender un poco esta línea. Vamos a subir estos elementos. Ok.
Ya redistribuimos un poco nuestro membrete. Ahora, quiero explicarles, ya vimos la categoría líneas. Bueno, antes de continuar vamos a ver un poquito sobre las líneas porque este es un tema que muchas veces me han preguntado. ¿Cómo se pueden hacer líneas mucho más gruesas o manejar esos espesores? Bueno, hay dos maneras. Una es utilizando las mismas líneas y generando líneas nuevas con otros espesores. Si ustedes se fijan, yo seleccioné este grupo de líneas, las quiero resaltar un poco y me aparece una subcategoría y me aparece algunos espesores de línea. Líneas medium. Si yo hago un acercamiento veo que esta línea tiene un espesor mayor que esta. Ahora, ¿cuál es el problema? Generalmente estos membretes tienen no vienen cargados con suficientes calidades de línea, cantidades de líneas. Por ejemplo, un grosor mayor, digamos si ustedes utilizan una plumilla, para darles un ejemplo, un .8 no lo viene cargado. Entonces podemos hacer esas líneas nuevas. ¿Cómo? Aquí nosotros nos vamos a ir a Manage y nos vamos a ir a estilo de objetos. En ella ustedes deben de estar seguros que se encuentran en esta categoría, que es la que corresponde a los membretes. Aquí ustedes pueden ver que la línea la que estamos utilizando tiene .6, que equivale a un .6 de plumilla. Plumilla, algunos países les dicen rapidograph, en otros les dicen estilográficos, si no me equivoco. Aquí podemos cambiar o podemos agregar una nueva. Vamos a agregar una y le vamos a poner N nueva y le vamos a poner 14 para exagerar. Ok, entonces N14, vamos a buscar un .14 sólido. Vamos, para cambiar un poco y que ustedes vean las diferencias, les vamos a cambiar el color. Vamos a aplicar OK. Ahora seleccionamos la línea y vamos a agregar nuestra línea nueva. Queremos ver si esto ha funcionado en el membrete. Podemos hacer una pequeña prueba. El problema es que muchas veces los parámetros, porque este es un parámetro que nosotros le estamos ingresando nuevo dentro de la familia, muchas veces no lo adopta el proyecto. En este caso es nuestro archivo de proyecto. Hagamos una prueba. Bueno, me van a preguntar qué fue lo que acabo de hacer. Lo que yo hice fue que recargué esta familia dentro del modelo. Para ello yo le dije cargar en el proyecto y me aparece una ventana que me dice que si quiero sobreescribir o quiero sobreescribir con los parámetros también. Entonces depende del caso. Si ustedes nada más quieren sobreescribir, pueden utilizar la primera opción. Si ustedes quieren sobreescribir utilizando parámetros, yo les recomiendo utilizar la segunda opción. Eso es cuando ustedes ya han ingresado algunos parámetros especiales, ¿verdad? Ok, ya vimos cómo se hace línea. Les dejo para que ustedes continúen haciendo este tipo de líneas. Otra manera de hacer este tipo de líneas o darle calidad a este membrete es utilizando regiones. Pero ¿por qué? ¿Qué sería la diferencia? Si ustedes se fijan, una de las cosas que generan la línea es que genera bordes redondeados. Si ustedes no quisieran hacer ese tipo de línea, ese tipo de borde redondeado, y quisieran hacer un tipo línea de 45, yo les recomiendo utilizar la opción de regiones. Para ello se van a ir a la viñeta Create, van a utilizar esta opción, una región llena. Vamos a hacer, por ejemplo, algo muy pequeño.
y le vamos a dar OK. Ahí tenemos ya la región llena. ¿Cómo editamos la región? Pues la seleccionamos, le damos editar el tipo. Yo puedo hacer sobreescribir nada más cambiando los parámetros, o duplicarlo y hacer uno nuevo. En este caso yo voy a hacer una nueva y le voy a poner negro. Ahora las opciones que yo voy a utilizar son opaco, está bien, la línea, el espesor de la línea está bien 1, y el relleno del el relleno de la región lo voy a cambiar por un sólido. Doy OK y le aplicamos OK. Ahora, como ustedes pueden ver, ya tengo yo una región nueva. La ventaja de estas regiones muchas veces es que ustedes pueden editarlas. Si se fijan, me genera algunos grips que a mí me permite moverla, por tanto no era tan importante desde un principio definir algunas medidas, porque yo puedo seguirla cambiando en el proceso. ¿Verdad? OK, ahí tengo una región, la vamos a ajustar. Y ¿qué es la diferencia? Ustedes pueden ver cuando hacemos con línea aparece el borde redondeado, en cambio con regiones podemos tener bordes con cortes a 45. OK, podemos cargar esto al proyecto. Aquí estaban las dos opciones que yo les estaba mencionando, si solamente quieren sobreescribir o quieren sobreescribir con parámetros. Listo, ya tenemos cargada la opción. OK, ¿qué otras ediciones podemos ver? Bueno, creo que lo importante sería que nosotros nos fuéramos por la información que podemos ingresar a este membrete. Hay dos tipos de información. Una información es de tipo textos, por supuesto, estoy hablando de textos, de tipo etiqueta y de tipo texto. ¿Cuál es la diferencia entre el texto y una etiqueta? Una etiqueta es un elemento que permite llamar información que se encuentra dentro del archivo de proyecto. Por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí, me dice el nombre del cliente y un nombre de proyecto. Yo en el proyecto puedo definir esa información, y cuando este membrete se cargue automáticamente va a cambiar esta zona y ya no me va a aparecer esta información. ¿Qué son las ventajas de las etiquetas? Que es uno de los fuertes de Revit. Una ventaja clara es que ustedes pueden tener un membrete elaborado, una familia, y la pueden estar reutilizando para varios proyectos, y ella automáticamente va a cambiar muchísima de la información solamente con cargarla dentro del proyecto. Si ustedes tienen diferentes proyectos, si ustedes generan una etiqueta con llamando ese parámetro, cuando lo carguen, cada proyecto no van a tener que estar digitando esa información dentro de cada membrete. Imagínense, tienen 15 o 20 membretes mínimo, 20 hojas armadas. Eso es una pérdida de tiempo. Ustedes nada más necesitan digitarlo una sola vez en el proyecto, y los membretes automáticamente van a adquirir esa información. OK, vamos a ver un ejemplo. Ese es el ejemplo de las etiquetas, ese es el concepto. Ahora los textos son textos, como lo dice la palabra, nada más editables una sola vez. Lo que yo escriba en este momento va a aparecer y nunca va a poder ser editado directamente en el proyecto, sino que van a ustedes regresar al editor de familias, y aquí van a tener que editar estos textos. Por ejemplo, uno claro que se encuentra dentro de este membrete es este tipo de texto, que es el de Autodesk. Ahora vamos a ver un poquito cómo se edita un texto para que ustedes vean, conozcan un poquito más. Si yo selecciono este texto, ustedes ven que aquí cambian las propiedades y me muestra algunas opciones. Por ejemplo, opciones que yo puedo manejar son cómo es la alineación de este texto, si se centrara a la izquierda o a la derecha,
si estará visible. En este caso vamos a dejarlas iguales porque no me interesa mucho esto. Más quiero que ustedes vean cómo se editan los tipos. Ojo, si yo extiendo, pueden ver que previamente se han cargado algunos tamaños de texto, algunos tipos de texto. Entre ellos ahorita está seleccionado de 3 milímetros, lo que significa que cuando yo imprima, este texto va a tener 3 milímetros de altura. Hay 5, 8, en fin, una serie de familias. Bastará que yo escoja algún tipo y verán cómo va cambiando. Pero cómo hacemos nosotros nuestros propios tipos personalizados. Vamos a hacer uno ahora. Vamos a dar en edit tipo. Vamos a generar, por ejemplo, generemos por ejemplo un texto que tenga 6 milímetros y no lo vamos a hacer con un texto Arial, vamos a utilizar un texto, puede ser un Comic Sans, ya veremos. Primero vamos a duplicar este tipo y le vamos a colocar 6 milímetros, importante que siempre le coloquen el nombre. Ok, ahora si se fijan, ya está agregado el nuevo tipo 6 milímetros, quiere decir que la edición que yo empiece a hacer solamente se va a aplicar a este tipo. Dentro de las ediciones de los textos tenemos dos opciones o dos grupos, que son gráficos y el texto en sí. Primero veamos la opción gráfica, pues primero nos permite seleccionar un color para el texto. Por ejemplo, para que este texto resalte vamos a utilizar este color. Me dice si va a tener una línea y me permite agregar un espesor a esa línea. Pero ¿qué es esa línea? Es un borde. Ustedes pueden generarle un borde al texto. Para este caso yo le voy a decir que sí me muestra el borde. Estaba previamente sin cheque porque no se quería mostrar. Este opaco que es el background, es el fondo. Ustedes pueden generar que sea opaco, o sea que va a colocar, por ejemplo, una tonalidad blanca que va a permitir que si este membrete o este texto está encima de algo más, el texto tenga un fondo blanco, por lo cual va a tapar lo que se encuentra tras de él. En este caso lo vamos a dejar opaco y me dice cuál va a ser el offset del borde. Vamos a ponerle 0.5. Me dice, ahora terminamos las opciones gráficas, nos vamos con las opciones de texto. La fuente del texto, cambiemos una fuente. Vamos a agarrar una que resalte. Utilicemos esta, Broadway, es bien característica. Ahora el tamaño del texto, la altura, recuerden, nosotros estamos diciendo que son 6 milímetros. Y también me permite editar la tabulación. En este caso yo no deseo editarla, la dejaré así. Luego me permite la opción de negrito, inclinado o subrayado. Para este caso le vamos a colocar que sea nada más un texto cursivo. Y la altura, el factor de la altura lo vamos a dejar igual al 1%, al 1, y le damos OK. Vale. Si yo me salgo, ya pueden ver que el texto ha cambiado, y como nosotros habíamos seleccionado, me muestra un pequeño borde. El offset, que ya lo habíamos definido, me lo está mostrando. El offset sería este. Entonces ya con esto pueden ustedes editar cualquier texto. Vamos a hacer una edición de de 3 milímetros. Le quiero cambiar el color, le voy a poner este color. Ok, ¿por qué hice esto? Bueno, era porque necesitaba identificar casualmente este membrete. Necesitaba yo identificar cuáles eran los textos del mismo tipo, o sea, los textos que estuvieran 3 milímetros de alto. Y aquí puedo ver que está este y estos acá.
es una combinación de textos. Ok, quiere decir que esto yo los puedo editar. Por ejemplo, escala, la vamos a poner a escala. Vamos a poner dibujado por y revisado por. Ok. Vaya. Esto es con respecto a los textos. Ahora vamos a ver la otra opción de la que yo les hablaba, que son las etiquetas. Vamos a comenzar seleccionando el nombre de la etiqueta escala. Es una bien característica. Si yo selecciono la etiqueta, aquí me cambia. Fíjense, aquí pasa a tener el nombre etiqueta, label. En cambio, si yo selecciono un texto, es un texto. Quiero que noten las diferencias con respecto a las propiedades. El texto son menos propiedades, en cambio cuando yo selecciono una etiqueta me aparecen algunas propiedades nuevas. Por ejemplo, no solo podemos controlar la alineación horizontal, también podemos controlar la alineación vertical, pero el más importante de todos es la edición de la etiqueta. Nosotros le damos edit y nos aparece una nueva ventana. En esta ventana es donde ustedes pueden llamar todos los parámetros que se encuentran dentro del proyecto. Si ustedes desean hacer nuevos parámetros, deberían de hacerlo y pueden agregarlos acá. Ese será un tema que vamos a ver mucho más adelante, pero para nuestro caso quiero mostrarles. Aquí están algunos de los diferentes parámetros que tiene el proyecto. Por ejemplo, el número de la hoja, el nombre de la hoja, la escala, que es la que estamos utilizando ahorita, el número del proyecto, el nombre del proyecto, etcétera, etcétera. Les dejo para que ustedes revisen todo lo que pueden hacer con estas etiquetas. Si yo quiero agregar una de estas, nada más bastará con que yo seleccione el nombre de la etiqueta y utilizar la opción agregar parámetro a la etiqueta, y con esto ya me permite agregar un parámetro nuevo. Puedo también bajarlo, me permite mover para arriba o para abajo, en este caso para arriba, en este caso para abajo. Si yo deseo eliminar uno de los dos, bastará con utilizar la opción remover el parámetro de la etiqueta. Ok, lo vamos a dejar en escala. Vamos a dejar, quiero enseñarles algo, el prefijo y el sufijo. El prefijo es un texto que antecede al texto que va a mostrar la etiqueta, y el sufijo un texto que precede. Pongámosle en el prefijo escala, como algunos la manejamos, 2 puntos. Ok, es porque yo no quiero que aparezca solamente 1 en 100, sino que quiero que se agregue acá esta palabra. Ahora, ojo, aquí ustedes deben de tener mucho cuidado. Si se fijan, no hay un espacio después de los 2 puntos. Si yo no lo agrego, el texto va a aparecer unido. Por tanto, yo voy a agregar ahorita un espacio, y esto va a afectar el texto. Si se fijan ahora, aquí aparece ya el espacio y aparece la escala. Yo lo puedo mover un poco más. Ahora, dentro del proyecto, la escala no contiene información. ¿Por qué? Porque si se fijan, no hay ninguna vista cargada en el proyecto, entonces él no sabe qué escala se está utilizando. Por tanto, vamos a utilizar ahora una de las vistas que estábamos trabajando al principio del video. Para pasar una vista al membrete, yo nada más necesito colocarme sobre ella, arrastrarla con el clic izquierdo sostenido, y yo lo puedo soltar sobre la hoja. Vamos a utilizar esta y vamos a utilizar el nivel 2. Ok, ambos tienen una escala de 100, por tanto automáticamente el membrete leyó que tienen una escala 100. Pero ¿qué sucede si este tiene otra escala?
Entramos a la vista dando doble clic sobre ella y vamos a cambiar la escala. Vamos a ponerle una en 50, una muy grande, una en 200. Ok, para salirme de la edición de la vista, yo voy a darle clic derecho y voy a escoger la opción desactivar vista. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Ya cambió de escala 1 en 100 a escala es indicada, como nosotros lo sabemos manejar, ¿verdad? Que está indicada en las plantas. Si se fijan, todavía no me aparecía el prefijo escala porque yo no he cargado la nueva edición del membrete hacia el proyecto. Ok, vamos a continuar editando los labels. Vamos a dejar este de escala a un lado. Vamos a utilizar el nombre de la hoja. Como ya les decía, ya vimos la opción editar. Esta va a ser el nombre de la hoja. Vamos a darle edición del tipo. Si ustedes se fijan, también al igual que los textos, este tiene ya precargado algunos tamaños, algunas alturas de texto. Nosotros vamos a hacer una nueva y le vamos a utilizar una de 4 milímetros, por ejemplo. Recuerden, vamos a hacer duplicar. Esto yo estoy haciendo este paso un par de veces, aunque parezca tedioso, pero es porque ustedes deben de aprender que siempre cuando vamos a hacer uno nuevo lo hagan duplicar y de manera ordenada colóquenle el nombre del tipo que están editando para que sea más fácil a futuro para ustedes mismos. Ok, en este caso ya tengo el nuevo tipo. Vamos a cambiar la altura de este texto a 4 milímetros. Vamos a dejar las demás opciones igual. Voy a colocar este color que quiero que resalte. Ya vimos, estas son las mismas opciones que posee el texto. Yo le doy OK y ya me va a aparecer. Agreguémosle algo más para que resalte. Solamente agreguémosle que esta sea en negrita y ahí está. OK. Dentro de los otros etiquetas que tiene ese texto está el nombre del cliente, el nombre del proyecto, dibujado por, revisado por. Eso yo lo dejo para que ustedes a través de prueba y error vayan identificando en este membrete toda esta información. Voy a cambiar esta, le vamos a colocar 5 milímetros porque si se fijaban estaba bastante grande. Entonces un nombre de un proyecto grande puede generar consecuencias. Ok, para hacer un poco más vamos a hacer esto. Para que ustedes vean realmente los cambios. Ok, carguemos en nuestro proyecto, sobreescribamos con los parámetros también y ya tenemos cargada nuestro nuevo membrete. Por el momento vamos a dejar de editar este membrete. Ahora, yo hice algo que ustedes deben de tener mucho cuidado. Por cuestión de tiempo yo nada más edité esta nueva familia y la cargaba, pero sustituía la que ya trae el proyecto en sí, o la que ya trae la plantilla. Si bien cuando nosotros guardemos este proyecto, este es un proyecto, no es una plantilla, entonces la plantilla no se verá afectada, pero yo les recomiendo que para futuras ocasiones nosotros cambiemos el nombre de esta familia. Simplemente bastará con que le demos salvar como familia, escogemos el lugar donde lo vamos a guardar y le colocamos el nombre, y luego esta la cargamos dentro del proyecto para que no perdamos nuestras familias básicas, ¿verdad? Por el momento lo vamos a dar así. Vamos a trabajar un poquito en el proyecto, así que vamos a maximizar el membrete dentro del proyecto. ¿Cómo sé que estoy en el proyecto? Recuerden, yo puedo seleccionar todo el membrete y no puedo seleccionar elementos independientes. Ok, ahora vamos a ver un poquito cómo es que funcionan realmente estos parámetros. Bueno, para eso ustedes pueden, simplemente tocamos el membrete y me va a cambiar en las propiedades. Pueden agregar opciones de diferentes formas. Por ejemplo,
Nosotros podemos agregar información en esta zona, en las propiedades, pero esta información muchas veces es para cierta hoja. O sea que si tenemos 10 hojas, nosotros aquí podemos agregar esa información, porque muchas veces, por ejemplo, cambia. Veamos un ejemplo, la fecha. Por ejemplo, la fecha puede ser, si bien el proyecto puede tener una fecha, pero la hoja puede tener otra fecha. Puede ser que la hoja, el proyecto tenga una fecha de entrega en febrero, por ejemplo, y la hoja haya sido impresa a mediados de enero, por ejemplo. Entonces ustedes necesitan tal vez ir identificando cuando se van a ir imprimiendo cada hoja. Para eso sirve, por ejemplo, esta opción que tenga la fecha en esta zona, porque es variable. El nombre de la hoja, pongámosle un nombre: plantas arquitectónicas. Fíjense, cuando yo le doy a aplicar, automáticamente cambió el nombre. Ahora, también yo puedo, Revit me permite una edición también fácil directamente desde el membrete. Por ejemplo, dibujado por, si le doy un clic con el botón izquierdo, yo puedo ingresar aquí alguna información: arquitecto, arqui hoy. Le doy enter y si se fijan, cambió directamente la información acá, ¿verdad? Revisado por arquitecto José José. Volvimos a hacerlo, me agrega la información acá, ¿verdad? La hoja, podemos cambiar la hoja, podemos nada más dejarle un A, o le podemos agregar una arquitectura 1. Vaya, ahí está la hoja. Esta es la opción en la que nosotros podemos modificar información de la hoja. Ahora veamos información del proyecto, o sea, información que va a tener todas las hojas. Por ejemplo, el nombre del proyecto y el cliente. Esto es clave, esto puede ir en todas las hojas. ¿Cómo modificamos esto? Nosotros nos vamos a ir a la viñeta Manage, estamos dentro del proyecto y vamos a irnos a la información de proyecto. Ok, aquí tenemos alguna información básica: la identidad, su compañía, la descripción de su compañía, el edificio, el autor, etcétera. Otros, estos son los que nos interesa. Por ejemplo, aquí tenemos el estatus del proyecto, el proyecto nombre, pongámosle edificios remodelación, edificios B21 o B2201 remodelación, es un ejemplo. El número de proyecto, digamos que este proyecto no va a ser 01, sino que este ya es un proyecto, una propuesta de diseño y es la octava, por ejemplo. La fecha del proyecto, pues pongámosle que tenga una fecha, va a ser entregado en marzo de 2016 y va a ser entregado el 23 de marzo. Bueno, va a estar el cliente, el nombre del cliente, pues vamos a ponerle Inversiones SA DSB. Ok, le damos ok y como ustedes pueden ver, cambió. Inversiones SA, edificio B, remodelación, plantas arquitectónicas, el número del proyecto, la fecha. Aquí en este caso está tomando la fecha del proyecto, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer la fecha de la hoja, que esta es diferente, vamos a dejar esta fecha, vamos a agregar 2016. Teníamos que agregar un nuevo parámetro. Para ello voy a dar WT, me voy a ir directamente al editor de la familia y vamos a agregar un nuevo label. Perdón, este es el editor de la familia. Vamos a agregar un nuevo label que va a ser la fecha de la hoja, ya para finalizar. Vamos a colocarlo acá y
Este le vamos a dar edit en el label, le vamos a dar un prefijo, le vamos a poner fecha de hoja. Recuerden, vamos a dar un espacio en blanco para que lo reconozca. Hombre, aquí me equivoqué. Vamos a darle copiar a esto. Perdonen, aquí tenemos que remover este parámetro porque vamos a agregar el parámetro nuevo. Si yo lo dejaba así, me iba a ser el mismo parámetro que ya está ingresado. Entonces realmente nuestro parámetro es este último que dice hoja de la fecha. El prefijo ya lo tengo yo copiado, el nombre solamente le pongo, y el value, el ejemplo del el value es lo que se muestra en el editor de la familia. Esto les permite a ustedes, por ejemplo, determinar la longitud adecuada de una etiqueta. Le doy OK. Entonces, si se fijan, aquí yo puedo mover, y por ahí, si yo tengo un formato de este tipo, sé perfectamente que cabrá. Bueno, dejo así. Tal vez lo vamos a hacer un poco más pequeño. Vamos a dejarlo en 4. Vamos a seleccionar, vamos a decirle que sea centrado. ¿Qué les parece? Vamos a tratar de que quede lo más equilibrado, centrado posible. Creo que estamos bien ahí. Vamos a ver un poco. OK. Ahora vamos a cargar, como siempre. Vamos a sobreescribir, en este caso yo utilizo el segundo, y ya tenemos un caso en que la fecha es 13 de enero de 2016 con un formato totalmente diferente, y la fecha 23 de marzo de 2016. Aquí probablemente teníamos que haberle puesto fecha de proyecto, fecha de entrega, como ustedes deseen, y listo. Otro elemento que tenía, por ejemplo, es este tipo de etiqueta bien importante, solamente se las escribo. Esta es una etiqueta de fecha estampada, o sea que esta estampa automáticamente la fecha y hora que tenga su sistema. Esta les permite a ustedes hacer una impresión adecuada. Cuando usted hace la impresión adecuada y no tener problema de que cuando fue impresa esa hoja, porque siempre van a tener un estampado de la fecha y la hora en la que fue editado. ¿Cómo se ingresa una imagen? Pues sencillamente, en vez de la viñeta Create, nos vamos a la viñeta Insertar y insertamos cualquier imagen que nosotros necesitemos. Vamos a ingresar alguna imagen. Por ejemplo, ingresemos esta de YouTube y la vamos a ingresar en esta zona. Va a ser pequeñita y listo, la vamos a dejar acá. OK. Ahora le damos cargar al proyecto, sobreescribir, y ya vemos que ahí está la imagen. Nosotros podemos editar, cerrar el editor de la familia. Nos va a preguntar si deseamos cambiar esto rápidamente. La familia le permite tanto cambiarla dentro de su computadora, en su disco duro, y es esta opción la que le está preguntando. ¿Desea salvar ese archivo? Si yo le digo que no, ustedes no lo van a guardar en su proyecto, en su disco duro, pero como ya lo cargamos al proyecto, su proyecto siempre va a mantener esa familia cargada. Entonces yo le voy a decir que no. Cerramos y estamos listos. Con esto terminamos el tutorial de este día. Yo me despido.